Hola, soy Dalíes. Aquí estamos en un nuevo capítulo del podcast que les ayuda a ustedes a que puedan tomar mejores decisiones de carrera porque van a aprender de grandes referentes, tanto de Chile como de la región. Así que hoy estamos acá con una tremenda invitada, socia de Casideas y también directora del G100, hija de Mauricio Russo, que fue fundador, ¿cierto?, de esta empresa que tanto queremos las mujeres chilenas y que a mí desde chica me ha fascinado, que es Casa Ideas. Bienvenida a Tu Carrera en Juego, Sara. Muchas gracias. Debo decir una cosita, mi papá, para él era muy importante y para mí también hoy día, mi papá es cofundador, porque la verdad que tiene una socia que es la Claudia Venegas, que es el corazón del mundo del diseño y yo creo que es súper importante como recalcarla y mencionarla siempre, así que esa pequeña salvedad al respecto. Se agradece eso Sí, porque es parte del legado 100%. también de, Sí. de esta empresa que tanto queremos, porque es así, que tanto queremos sobre todo nosotras, las mujeres. Sara, tú creciste en el mundo empresarial, ¿cierto? Ligada a esto del emprendimiento también. ¿Y cómo fue para ti construir tu propio camino? En el fondo, diferenciarte de esto que ya está como tan enraizado en tu familia, pero de cierta forma ir construyendo tu identidad, tu camino profesional. Mira, la verdad es que yo siento que nosotros tuvimos una suerte, y digo nosotros, hablo también por mis hermanos, porque para nosotros no estaba impuesto y nunca estuvo impuesto ser parte de Casa Ideas. Ese era un mundo de mi papá. El mundo del emprendimiento también era de mi papá. Nosotros tuvimos la fortuna de poder definir a dónde queríamos estar de alguna manera, estudiar lo que queríamos estudiar. Yo estudié Derecho, yo soy abogada, mi otro hermano estudió Derecho, un semestre comercial para probar, volvió a Derecho, mi otro hermano Administración de Empresas. Entonces como que de alguna manera todos fuimos buscando nuestro camino. Yo fui mamá súper joven. ¿A qué edad? Yo fui mamá a los 26, entonces también fui joven al momento de tener a mis cachorros. Y tuve también mucha suerte de poder, bueno, terminé mi carrera con ellos. De hecho, fui a la corte a jurar con los dos, que es algo que me encanta decir porque tengo Qué esa foto con mi mamá, con mi papá, en la corte y con mis dos niños, que es algo muy lindo porque estudié orgullo. el examen de grado con ellos. Te entiendo, yo estaba defendiendo mi tesis, estaba casi que con 9 meses de embarazo. Bueno, yo cuando fui a recibir mi título, porque bueno, en la abogacía el título oficial te lo da la corte, pero tú, la universidad te da un diploma, ni siquiera un diploma, en verdad un papel, nada. Pero mi hijo Benjamín lloraba. Y no me acuerdo si fue el profesor, el decano, yo no me acuerdo qué era, me dice, Sarita, que suba. Y él fue a recibirlo conmigo y me dice, él fue parte. Y yo, es verdad, nació en esto, es verdad. Así Entonces, como tú naciste tal parte cual. de ese Entonces, mundo. yo en ese sentido me dediqué a ser mamá y ahí empieza mi propio emprendimiento porque yo soy judía y nosotros todos los viernes comemos un pan trenzado que es dulce. Y ese pan trenzado dice por ahí que cuando es una de las, como de la mitzvah que tenemos que hacer las mujeres, y dicen que uno tiene un parto dulce. Y dije, esta es la mía, vamos a hacer pan, porque yo tenía como ese susto de la guata, ¿cachai? Y hice pan y de esa manera, bueno, tuve un parto de verdad muy increíble. Mi hijo nació en un ataque de risa, literal, yo lloraba de la risa, pero Lo voy a probar con mi próxima hija. sí, Ya. ¿estás embarazada? No, pero ¿Ahora? Ah, ok, tengo planes, quizás. Quizás. ok, me gusta, like it. Pero entonces la cuestión es que después entró al colegio y yo empecé a vender estos panes porque a la gente le gustaban, yo los regalaba. Y después fue como, ¿por qué no nos hace? Y bueno, para hacerte el cuento corto, empecé con mi emprendimiento, iba con una bolso con ruedas, con 40 panes que se hacían en mi horno, a venderlo, ya estaban todos vendidos. Y esta cuestión empezaba a crecer y después de los panes, que ya eran más, empecé con las pastitas, que era hummus, baba ganoush, después empecé con los brownies, porque en verdad estas mamás se iban a la casa con más niños los viernes. Entonces decía, qué entretenido y qué rico, y esto ya están precortados, eran unas bandejas con 20 cuadritos. Entonces venían los brownies, mi hijo empezó a vender alfajores porque los hacía conmigo. Entonces yo me fui vinculando al mundo del emprendimiento a través de la comida, que para mí es muy importante porque para mí la comida hace familia. Y en el sentido de que efectivamente, si tú tienes un postre rico, te quedas a la sobremesa. Sí. Si tú tienes algo para el cafecito, te quedas un ratito más. Si no, como que, y sobre todo hoy día, los niños como que terminaron y se van rápidamente. Entonces, mi mundo del emprendimiento fue a través, y mi acercamiento a los negocios fue a través de la comida. Yo empecé a hacer importación, pero todo ligado a la comida.
nada que ver con el retail ni de Casa de Ideas que era mi papá, po. Pero igual de cierta forma lo traes en tu ADN, en lo que tú Sí, aprendiste, sí, tanto en los genes y lo que viviste en tu contexto. sí. Entonces, Sí, porque además yo creo que uno se va nutriendo de las mesas en las que uno se va sentando. así Entonces, es. mi papá siempre decía que tuvo como dos papás, de alguna manera, esos dos referentes. Uno era mi abuelo, y mi abuelo es muy ligado al mundo de las telas, mi papá partió con telas. Y por otra parte, su tío abuelo, que es el hermano de mi abuela, que es Marcelo Calderón, que es Ripley y Johnson. Entonces, mis domingos eran en la casa de mi tío Marcelo Calderón y salían conversiones que yo de chica lo más probable es que ni siquiera escuché, pero al final como por osmosis iban Sí, entrando. así es. Cada vez que pasaba algo en Casa de Ideas salía la conversación en la mesa, ya sea los viernes de Shabbat de la casa de mi papá, pero como que esas conversaciones empiezan a aparecer, que si el dólar subió, que en la política. Entonces son mesas que son muy nutritivas y que a veces uno no les da el peso, pero claro, te ayudan en ese sentido a tomar una visión diferente. Ya ahora sabemos que, bueno, tu papá partió hace cuántos años. ¿Qué cosa? ¿Casa de Ideas? No, tu papá. Ah, ¿cuándo Sí, falleció? partió de Eh, una forma simbólica. no, mi papá falleció en septiembre del 2023. Bueno, él ya ha dejado un legado, ¿cierto? Y me gustaría preguntarte a ti, ¿de qué forma tú sigues manteniendo el legado vivo de tu padre? Mira, la verdad, yo cuando mi papá falleció, nosotros somos, yo digo, yo y mi papá hablo en presente. Yo definí que la manera de llevar este duelo, que tampoco me gusta duelo, pero finalmente la manera de llevar esta nueva etapa a mi vida era que yo dije, tengo que aprender a ir con mi papá de una manera diferente. Ya, nosotros, yo por lo menos muy, muy papona, si hubiese habido un fan club de las paponas, créeme que lo hubiese liderado yo. Yo me subía al auto y lo llamaba, él se subía al auto y me llamaba. Entonces, una relación muy, muy especial. Cercana. O sea, súper. Yo, para mí, yo siempre dije, él era mi persona y yo sé que yo también era Tu la persona suya. favorita, como dice la canción. Sí, siempre. Ojo, igual nos peleábamos. Pero sí, entonces, el tema del legado, yo debo decir que aunque si bien hablaba mucho con él, yo nunca dimensioné cuántas vidas él había tocado y Mm. cuál era el real impacto hasta que en verdad falleció. ¿Cachai? Fue como, wow, de verdad que, wow. Entonces yo en un momento hice el compromiso con él, que a mí me encantaba, de ir a las aperturas de tienda, porque durante su último año hice eso con él y con mis hermanos, que a veces algunas veces iban y no, pero para mí era eso, ir en representación de la familia, de mis hermanos y tratar de llevar un poquitito a mi papá en las aperturas y de hecho lo llevo de un par de veces, lo llevo con los chocolates Sanenú, lo llevo en un pañuelo que siempre me vaya a ver con ese pañuelo cada vez que voy a una apertura, pero eso se transformó en una cosa tanto más al final. En un ritual. En un ritual de llevar ese tipo de cosas, pero también se transformó en un encontrarme a mí misma, fíjate, porque de verdad yo no dimensioné lo que podía llegar a pasar o lo que era todo esto. Entonces fui encontrando un mundo que a él le fascinaba, pero yo no sabía que a mí me iba a fascinar tanto y que de repente incluso podía ser buena en eso. Que me encanta comunicar, que tengo un foco en las personas diferentes, que hay veces que usted no lo ve, pero uno dice, chuta, para mí es súper, súper normal, pero en verdad pareciera ser que no está normal para otros. Y entonces fui descubriendo esto y este legado que quizás en un principio iba a ser la continuidad de ir a las aperturas de tienda, se te fue transformando en tanto más, lo cual me ¿Qué es ese encanta. tanto más? Para mí, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de los emprendedores. A mí me pasó que me llamó un emprendedor a un café y yo, te lo juro que decía, ¿qué le voy a decir yo? Pero no es mala. ¿Cómo lo voy a yo aconsejar si yo, el emprendimiento que hice me fue mal más encima? Como, yo no soy mi papá. Y yo tengo muy claro que no soy mi papá y no pretendo tampoco serlo. Somos súper parecidos, eso es verdad. Sí me ha pasado que mucha gente, cuando mi papá falleció, me decía, Sarita, son iguales. No me había dado cuenta lo parecidos. Se mueven, como que la energía, eres igual como poto loco que saltando, con una energía que como nadie te para. Pero también somos diferentes. Entonces, claro, hoy día las aperturas de tienda, yo voy, y al principio siempre fui muy protocolar, pero hoy día las aperturas de tienda, que yo siempre encontré que son una fiesta, tenemos los bailes de los canastos y perreamos con la gente que está entrando. Ahí dejas tu sello, tu marca personal. Claro, pero yo no me había ni siquiera dado cuenta, es porque esa es mi forma. Entonces, para mí ha sido muy lindo también decir, ok, lo continúo, pero a mi manera. Me De encanta. manera como súper genuina, porque no es que ¿se entiende? No quiero intentar ser alguien que no soy. Entonces, por eso digo que ha sido un proceso de conocerme yo también, hasta dónde llego, hasta dónde no llego, qué quiero hacer y cómo hacerlo.
Yo puedo dar fe de lo que te conozco, que tú eres muy espontánea, muy auténtica, así que en ese sentido hace perfecto match lo que estás diciendo, porque en el fondo le estás dando tu sello, y qué bonito, porque continúas con el legado de tu papá, pero en tu forma, Tal ¿me cual. entiendes? Entonces, maravilloso, Sara. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a hacer una dinámica ahí que va a ser interesante. Tengo miedo. Este 14 de abril daré mi taller gratuito, senior y rentable. Crea tu segunda fuente de ingresos sin renunciar a tu empleo. ¿Qué te llevas? Vas a descubrir por qué otros ya generan ingresos extra con menos experiencia. Harás un mapeo real de tu punto de partida y te mostraré el primer paso para romper tu estancamiento, todo sin renunciar a tu empleo. Inscríbete gratis, el link está en la descripción. Nos vemos en el taller. Se habla de lo bonito, de lo mágico, porque la vida en realidad no es lineal, como dice mi querida Sara, sino que la vida es de aciertos, desaciertos, y está bien, es parte de. Ahora vamos a ir a las jugadas maestras. Te voy a pedir que digas un número del 1 al 3, porque nuestra carrera profesional está influenciada por decisiones o jugadas que impactan en cómo va a ser nuestro futuro laboral. Entonces, en ese sentido, Sara, dime un número del 1 al 3. Y yo acá nombro la pregunta. Chicas. Bueno, el 1. El 1. Querida Sara. ¿Después lo puedo cambiar? No, no se puede. Después de todo lo que has vivido profesionalmente, ¿qué verdad sobre las carreras profesionales crees que nadie dice en voz alta? Que no son lo que en verdad son. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo creo que uno estudia algo, pero la práctica, o sea, el ejercer la carrera es súper distinto a lo que uno está estudiando. La teoría es muy diferente a la práctica. Y en ese sentido a mí me pasó, yo estudié Derecho, yo soy abogada, y yo nunca vi una demanda mientras estaba estudiando. Tú ves y te sumerges en los códigos y los códigos y los códigos. Y teoría, y teoría, claro, y teoría. y de repente te encontraste con, ¿dónde queda un tribunal? Entonces, yo creo que eso le pasa a mucha gente que termina estudiando carreras muy amplias, o sea, ingeniería comercial, porque al final le da como un cajón desastre para entrar a muchos lugares diferentes. Entonces, yo creo que nada es lo que al final tú pensaste que era cuando lo iniciaste. Y entonces, ¿qué recomendación le daría al sistema educacional chileno? No me hagas decirle al sistema educacional chileno porque me pueden funar, porque yo encuentro que el sistema educacional chileno después de pandemia, yo me di cuenta lo poco actualizado que está, qué lamentable que es así, lamentable. ¿ya? Porque yo veía a mis hijos teniendo que aprender a tocar guitarra en una cartulina y tú decís, no, hay que buscar una manera, o sea, yo decía, enséñenles de cultura musical, o sea, por último, y ni siquiera tan guau, o sea, háblenle quién era Michael Jackson, quién era Madonna, que estos niños que tienen 13 años no tienen idea, ni siquiera yo decía que cambiaran tanto currículum. Pero sí creo que más que al mundo universitario, yo le diría a la gente que va a estudiar, más o menos, porque además uno toma la decisión súper temprano. Sí lo que les diría es... ¿A qué edad la tomaste tú? No, es que lo que pasa es que uno entra a la universidad a los 18, entonces es súper joven uno. Entonces, ¿qué experiencia? Mayor de edad en el carnet. Claro, ¿qué experiencia tienes tú de saber Pero a dónde quieres psicológicamente, estar? Entonces, más allá de que te hagan todos los test, porque a mí me hicieron los test, si eres Los famosos humanista, no test humanista, vocacionales, claro. Yo creo que uno tiene que autoconocerse, yo creo que las nuevas generaciones lo tienen un poco más incluido, pero decir como, ¿a dónde me gustaría estar? Por ejemplo, ¿me veo trabajando en una oficina? ¿Puedo estar en una oficina un día completo? Porque Qué importante lo que dice Sara. hay gente que te va a decir, ¿sabes qué? No, yo me muero, me ahogaría. Entonces, claro, una pega o un trabajo de oficina no es lo tuyo. Es como si hace match el contexto real con lo que yo soy. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Tal cual. Entonces, y ojo, uno puede ir variando, pero finalmente siento que uno tiene que buscar la carrera que más te acerque a eso. Finalmente, el concepto es ser feliz, a mi gusto. Y mientras más tú te acerques a ser feliz, ser ese ser que está contento y feliz, es mejor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Navegándola hacia allá. Y si eso quiere decir que no es comercial, sino que es administración de empresa o de repente es irme a estudiar afuera 6 meses, bienvenido sea. Hay gente que no está hecha de emprender. Lo mismo hablábamos con el invitado anterior. Gente no está hecha. Y es válido. Y es válido. Hay gente que sabéis que le da la tranquilidad, sabe que tiene su sueldo, que trabaja de 8 a 6 y eso lo hace feliz y le da estabilidad. Bien. ¿Cuál eres tú? Y ojo, que en el camino puedes cambiar. La otra vez estaba viendo un estudio que decía, ¿tú sabes cuál es la mejor edad para emprender? Y yo quedé sorprendida. 45 años. Y yo decía, wow, es como,
yo no voy a decir viejo, pero porque yo soy de esa edad, digamos, pero decía que suena viejo. Pero claro, uno tiene otras redes y uno se conoce y sabe más cosas, entonces está bien ir variándolo. ¿Sabes qué? Hago match con Sara porque ella habla de lo importante es ser feliz. Sí, Y este podcast, uno de los propósitos es entregar herramientas y que ustedes aprendan de profesionales exitosos para que en el fondo tomen mejores decisiones de carrera y puedan tener una vida más feliz. Así que hacemos match perfecto en eso, Sara. Hay una frase que muy potente y que tú manifiestas, Sara, en distintas entrevistas que dices que una empresa no es nada sin la gente que lo compone. Sí. Y desde tu experiencia, ¿qué significa eso? Es que yo encuentro que las personas somos todo. Valga la redundancia, porque de repente cuando yo lo digo me dicen, pero obvio. Es que no es tan obvio, fíjate, como que el mundo va tan rápido, la tecnología ha avanzado a años luz, tenemos la inteligencia artificial. ¿Nos va a reemplazar o no? Jamás. No, yo creo que jamás. Yo creo que al contrario, nosotros, la medida que entendamos la inteligencia artificial, los que nos subamos a ese carro, vamos a ser mucho más felices y por ende también más exitosos si medimos el éxito en tu felicidad, no en las arcas monetarias, digamos, ¿cachai? Que para mí eso es ser exitoso, el poder estar y ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Es estar donde quieres estar, o sea, poder disfrutar, poder disponer de tu tiempo. Porque el tiempo es lo único que tenemos finito, ¿ya? Es escaso. Es lamentable, pero es escaso. Entonces, cuando yo digo hablar de las personas, que pareciera, como digo, de pelo grullo, pareciera ser que no están así. Entonces, todas las empresas se componen de personas que están atrás. Y todas las personas hacen que esto funcione. Pero en todo orden de cosas, desde si estás en una oficina, el que te abre la puerta, el que te recibió, el de recepción, el guardia, la señora que hace el aseo, o sea, todos en esta escalafón gigante, da lo mismo el cargo que tengan, son personas. Y si tú los ves como personas, te vas a dar cuenta que tienen familia, que tienen responsabilidades, que tienen hijos, que tienen problemas, que tienen dolores. Sí. Entonces, cuando tú logras entender que no es un trabajador, no es un empleado. No es un número, como se dice. No es un número, no es el servicio, como se decía antiguamente. O sea, como cuando tú lo pones como una persona, tu relación es súper diferente. ¿Y ese sello lo has plasmado en Casa Ideas? Yo creo que yo no lo tuve que plasmar. Yo creo que ese sello yo lo aprendí de Casa Ideas y de mi papá. Ese sello no es algo que yo lleve a Casa Ideas. Yo creo que ese es un sello familiar. Parte del legado. Claro, o sea, mi papá siempre fue así. Mi abuelo también fue así. Yo creo que mi papá lo sacó de mi abuelo. Y por algo, por ejemplo, en Casa Ideas siempre se ha hablado de colaboradores. Y siempre el foco ha estado en las personas. Y yo creo que eso hace que el ADN de Casa Ideas sea tan lindo. Los valores y principios que tiene Casa Ideas, que a veces me preguntan, pero ¿cómo lo hacen para que sea lo mismo en Chile y en otros países? Es porque son súper básicos. O sea, la no discriminación suena hoy día súper lógica, ¿no es cierto? Pero antiguamente, y cuando digo antiguamente, o sea, hace 20 años atrás, no era tan lógica. Antiguamente, o sea, todos tenían que estar vestidos iguales. Hoy día no, hoy día se te permite ir a la oficina o sin uniforme. Acuérdate que antes todas las secretarias estaban con uniforme. Se permite que uses el pelo de otro color. Olvídale, todos los hombres con el mismo corte. Te permite ser tú. Yo creo que eso es algo de mi papá y de la Claudia Venegas. Y eso de cuando le permiten mostrarse auténtico, ahí la dinámica cambia. De todas maneras. Para ir cerrando, Sara, creciste en este mundo, ¿cierto? Donde escuchaste números, que la UF, que el dólar, ¿cierto? Después decidiste, ¿cierto? Entrar a estudiar leyes. Emprendiste, donde fracasaste. Sí. Lo dices muy sinceramente, se agradece eso. Y es parte de la vida, los fracasos. Y uno aprende mucho con eso. ¿Qué parte de tu carrera sientes que realmente estuvo en juego? ¿Cómo en juego? En juego, así como en jaque, como que estuvo en el limbo, donde tuviste que tomar decisiones muy Yo tuve que tomar una decisión súper importante cuando mi papá se enfermó. ¿Por qué? Porque ¿De qué se enfermó? Mi papá le dio cáncer al estómago, con metástasis en el peritoneo. Y yo en ese momento tenía mi emprendimiento, yo estaba importando mercadería desde Estados Unidos y se me dio además la posibilidad de, mi papá lo diagnosticaron en agosto y tipo octubre, noviembre se me da la posibilidad de abrir una tienda, ¿ya? Que era un sueño, aparte que yo quería abrir tienda, además lo quería transformar en un café, era como una cosa, bueno. Pero
avanza esta enfermedad y avanza el que yo no me iba a perder ni una quimio con él, no me iba a perder ni un control, ni uno. Eso yo lo tenía súper claro. Yo, mi papá le dije, esto lo hacemos de la mano. Pero claro, llegué a un momento en que tuve que definir como, ¿se sigue este negocio o no se sigue? Porque no puedo estar en todas. Tengo que elegir las batallas. Entonces, ¿a dónde voy a estar? Y tomé la decisión de cerrar. Porque al final del día, yo no estaba en ese negocio. Mi corazón no estaba puesto ahí. Entonces, yo no sabía que el corazón de ese negocio era yo. Yo probaba los productos que se traían, cuáles. Yo conocía a mi clientela, hablaba muchos con ellos. Era la Sara trajo, era siempre la Sara, ya ni siquiera el nombre del negocio, era como la Sara. Entonces, tuve que tomar esa definición de bajar la cortina, liquidar todo, cerrar ese local que traté de mantenerlo harto tiempo abierto. De hecho, lo cerré después, pero no se puede estar en dos partes al mismo tiempo. Yo creo que eso, por eso yo siempre dije, no lo cierro así como con candado, de repente dejo la persiana un poco abierta, porque es algo que me encanta, a mí la comida me fascina. Pero en ese momento, claro, tuve que decir, ¿sabes qué? No, mi foco tiene que estar acá. No puedo estar en todos lados. ¿Te arrepientes de esa decisión? No, jamás. Lo haría una y otra vez. ¿De qué decisión te arrepientes, Sara? De ninguna, fíjate. Ninguna. No, pero sin sonar soberbia. Yo creo que no. Porque yo creo que no se me viene ninguna así como a la mente así, ¡ta! Pero, porque yo creo que todas de alguna manera me han llevado a ser lo que soy hoy día. ¿Y quién eres hoy en día, Sara? Chuta, pero las preguntas que me estás haciendo es como existencial, son existenciales, así como, ¿quién soy? Yo creo que hoy día tengo varios roles, pero debo decir que me considero una persona que hoy día está en paz. Y para mí hoy día definir la felicidad se transforma en calma y en paz. Soy mamá, que lo amo, soy mujer, soy amiga, soy pareja, me encanta, y me encanta poder estar en distintos lugares, pero sintiendo esa paz de estar en el lugar donde quiero estar. Y sobre todo estar en lugares donde siento que puedo generar algún cambio. O sea, en el fondo, no quiero estar en lugares, y eso es algo que sí entendí, como para calentar el asiento. Quiero estar en lugares donde al final, de alguna u otra forma, pueda generar algo. Ya sea sacarle una sonrisa a alguien, acompañar a alguien, o incluso hacer un negocio. Da lo mismo, pero ir generando algo en otro positivo. Y yo te debo decir que cuando nos conocimos en unos eventos, tú transmites eso, esa paz, esa buena energía. Y eso se agradece. Entonces, lo que tú estás sintiendo por dentro, lo proyectas. Entonces, de verdad que eres una mujer power, una persona vitamina, como se dice. Así que, gracias. Muchas gracias, Sara, por haber estado hoy en día en este podcast, que lo que quiere es transmitir experiencia de grandes referentes para que ustedes puedan tomar mejores decisiones de carrera, más inteligentes y, tal como dijo Sara, puedan ser felices. Muchas gracias. No, gracias a ti, me encantó.